curioso y que a mí me gusta analizar. Ustedes ya saben, se llevan tiempo con nosotros, que el moderno espiritismo nace en 1847 en un lugar llamado Highsville, y una familia, unas niñas, las hermanas Fox, y una serie de ruidos, y una especie de diálogo con esa entidad que, como si fuese un primitivo código Morse, tenía contacto con ellas. Bien, fraude, o parte de verdad, esto se extiende por toda Europa. También llega a España, evidentemente. Las casas donde hay ruidos y misterios empiezan a ser casi papel cotidiano en la prensa. Lo que no era tan normal es que interviniese la policía. Y esto ocurrió en la Plaza del Esparto, en 1915. Es decir, hace un siglo, quizá del primer expediente X español, si consideramos expediente X el hecho de que las fuerzas del orden acudan a un lugar e investiguen y levanten acta. Pero es muy curioso, llegó la guerra, hubo otros casos como el de Zaragoza, y el duende de la calle de la Plaza del Esparto acabó en un segundo plano. Tanto que prácticamente se ha ido por el sumidero de memoria, tanto que nadie se acuerda. Así que, 100 años después, hemos querido saber qué pasó. Es muy interesante el tema, ¿saben por qué? Porque ya en la época se habló de maniobra de distracción, y esto es sumamente peculiar. Las autoridades crearon o potenciaron un fenómeno para que el público, en un momento muy delicado, estuviese pendiente de lo que ocurría con los fantasmas y duendes y no permaneciese con protestas. ¿Nos suena eso un poco o no nos suena? ¿Se ha hecho en tiempos modernos maniobra de distracción o auténtico fenómeno extraño? 100 años después, Clara Tahoces reabre la historia del primer expediente X español. Siguiendo una nueva pista hallada por la investigadora Mado Martínez de un caso clásico de poltergeist, nos reunimos con ella. Es uno de los más antiguos de España y posiblemente el primero que motivó una intervención policial. Corría el verano de 1915, cuando un inmueble de la Plaza del Esparto se convertía en foco mediático. En él se producían misteriosos ruidos que nadie acertaba a explicar. Según lo publicado, los estruendos nacían del entresuelo, en la vivienda del ex capitán de la Guardia Civil, Colomero, quien vivía con sus hijas. 100 años después, nos proponemos reinvestigar un caso que ha quedado olvidado por la nebulosa del tiempo. Para ello viajamos a Valencia y visitamos al periodista Javier Martínez de Las Provincias, uno de los medios que se hizo eco de este extraño asunto. Es esencial acceder a todo lo publicado. Los ruidos misteriosos de la Plaza del Esparto número 7, ¿no? Centraron la atención del periódico Las Provincias durante 5 días. Una de las informaciones que publicábamos en las primeras páginas de Las Provincias, siempre con el mismo titular, los ruidos sospechosos, centraba esas pesquisas en la posibilidad de que fuera un guasón. El juez de aquel entonces entró en la casa y ordenó a una brigada de albañiles que levantaran las paredes. También se inspeccionó de forma minuciosa la alcantarilla, una vivienda contigua que había en la calle Caballeros. También acudimos a especialistas en la historia de Valencia para recabar más detalles. La primera noticia que he leído por la prensa de entonces hablan de que en la Plaza del Esparto se oyen ruidos de una mujer que dicen que ha sido raptada. Y a partir de ahí se disparan las cosas. Y hablan de que después de buscar y no encontrar nada, se trata de una mujer emparedada. En ese momento tenemos en Valencia 4 periódicos. Cada uno de ellos le da un enfoque titular diferente. Los vecinos se alteraron, buscaron, llamaron a la policía y al día siguiente fue tan grande el revuelo que se armó que apareció allí un juez de la audiencia, apareció la policía municipal, apareció un escuadrón de la Guardia Civil a caballo, porque allí se habían juntado casi 1000 personas. Sabemos que es casi imposible hallar testigos vivos de estos enigmáticos sucesos, pero no desistimos en dar con alguna pista que arroje luz. Continuamos tirando del hilo y logramos localizar a un testigo indirecto. Me comentaba que esta gente vivía en el entresuelo, la familia Colomero, y que
bueno, pues quien provocaba esas situaciones de poltergeist era el dueño del inmueble, el casero. Me contaba de tirar piedras por la tubería, de dar golpes el casero subrepticiamente en paredes y tabiques, de incluso me llegó a comentar mi padre arrastrar de cadenas, resonaban a lo mejor en todo el inmueble como si fueran los cascos de un caballo, incluso se propagaban los sonidos a las fincas que hay justo a los lados. Es hora de ir al lugar de los hechos. La finca ha cambiado su número del 7 al 5, posiblemente por la presión mediática a la que se vio sometida. Indagamos, pero casi nadie lo recuerda o ha oído hablar del Duende del Esparto. Tras seguir numerosas vías muertas, accedemos a un testigo que nació y vivió en la propia Casa del Duende y nos ofrece información inédita. En contra de todo lo publicado, los ruidos no nacían del entresuelo. Yo nací ahí, justamente en el piso donde dicen que se generaban los ruidos y toda mi familia, 2 generaciones anteriores a mi familia ya vivían en ese piso. O sea que yo he oído a mi madre contarme y contaba a mi madre la canción y que era en la Plaza del Esparto, cierta casa de moda está, se oyen muchos ruidos y no saben quién nos dan. ¿Cómo lo vivió tu madre? ¿Lo vivió con miedo en esa época? Pues sí, ella me contaba que cuando empezaron a vivir aquí, que era recién terminado toda la historia, el piso ese casi se lo regalaron porque no quería vivir nadie ahí. Y es más, el tercer piso está cerrado. El tercer piso, que es donde se generaban los ruidos donde yo nací, está cerrado. Después de muchos esfuerzos y varias jornadas dedicadas a la casa misteriosa, conseguimos hallar a una testigo clave. Una mujer que vive en el inmueble desde 1985. Su testimonio nos deja helados porque apunta a que el caso, pese a que muchos lo dan por zanjado, sigue muy vivo. A lo primero notaba pues que a lo mejor me iba como esta tarde, sí, y cuando venía me encontraba todas las lámparas de los dormitorios encendidas, sí, o el ventilador estaba en marcha. ¿Cómo define? ¿Como una sombra física? Como una sombra. Entonces, claro, yo me levanté, vi que la puerta no estaba abierta ni nada, que estaba cerrada con llave, y yo dije, pues esto es algo. Y así estamos. ¿Y eso les está pasando actualmente, a día de hoy? O sea, lo de las sombras y... Eso me pasó hace cosa de unos 15 días, porque yo a veces oigo golpes y es en las puertas de mi casa. ¿Usted nota que le tocan a la puerta? Y me levanto y todo y no veo a nadie. No hay nadie. Es el primer caso de poltergeist español que dio pie a una investigación policial en toda regla. Nunca se supo qué ocurrió en realidad, pero a la luz de este nuevo testimonio, la Casa de los Ruidos aún guarda muchos secretos por desvelar.